Siguiendo con la parte de componentes, vamos a hablar de lo que es un LED o un diodo emisor de luz. Como hemos visto en ejemplos que hemos utilizado pues solo nuestra tarjeta Arduino, nosotros pues hemos utilizado el LED que está interno en nuestra tarjeta. Pero también ustedes vieron en la parte electrónica que es un LED y es un diodo emisor de luz el cual tiene dos componentes. Estos componentes nos ayudan a determinar cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa de nuestro LED. A la parte positiva se le llama ánodo y a la parte negativa se le llama cátodo. Entonces, para este ejemplo, nosotros vamos a importar una de nuestras breadboards. Vamos a importar la pequeña, que está acá, y vamos a importar de una vez nuestro Arduino para ver el ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que voy a hacer es buscar un LED, que lo tengo acá. Y yo lo coloco en la parte de en medio de nuestro breadboard. Como ya aprendimos, estas partes de en medio pues tienen conectividad de forma vertical, entonces yo lo puedo colocar de esta forma. La forma incorrecta de colocarlo sería que yo lo ponga como que en la misma columna. Esto lo que va a hacer es un cortocircuito total, porque yo le estoy integrando acá voltaje y ground. Eso no se hace. Entonces vamos a regresarlo a su forma original. Y entonces yo lo coloco en estas dos partes que está acá. Si yo me acerco y yo me coloco encima de mi LED, pues vemos que tiene dos terminales. Esto es importante, estos son conceptos que debemos de tener y va a hacer que seamos más profesionales al momento de estar hablando de los componentes. Las dos terminales que tiene se le llaman terminales, no se le llaman patitas, no se le llaman pies ni nada de eso, sino que el nombre correcto es terminales. Y si nosotros nos colocamos encima de cada una de las terminales, vemos que la parte de acá nos dice que es el cátodo, que es la parte negativa, y si se dan cuenta la terminal acá nos muestra como un doblez. Normalmente cuando nosotros compramos los LEDs en una tienda electrónica y los vemos físicamente, pues siempre la parte del ánodo es como más larga a la parte del cátodo. Entonces acá nos indica que tiene el doblez, entonces esta es la parte del ánodo. Esta es la parte en donde nosotros colocamos el voltaje de nuestro LED. Entonces vamos a hacer acá un ejemplo y siempre que nosotros utilicemos un LED, pues debemos de colocarle una resistencia. Esto para que no se dañe el LED que estamos utilizando. En este caso vamos a hacer el ejemplo en el que estamos conectando en el pin 13. Entonces, como bien sabemos, el pin 13 está conectado al pin interno de la tarjeta, por lo tanto, internamente ya trae un resistor o una resistencia colocada. Entonces ya no nos debemos de preocupar por esa parte. Entonces vamos a hacer el ejemplo acá. Yo voy a jalar de esta parte, vamos a hacerlo en esta parte de acá que es más cerca. Yo voy a jalar mis 5 voltios, lo voy a colocar acá y de este doblez voy a tirar para acá. Esto lo voy a colocar de color rojo porque es voltaje y puedo utilizar ya sea el ground de este lado o los grounds de este lado. Voy a utilizar este. Nos vamos para esta parte y lo colocamos. A este le colocamos color negro, que es que nos indica que es ground. Si se dan cuenta, en la tarjeta de Arduino, pues si nos ponemos en el pin del Arduino nos dice que es tierra. Y aquí 5 voltios y 3 voltios. Entonces acá yo ya tengo conectado mi LED, pero esto no significa que nuestro LED ya vaya a funcionar porque no hay una conexión directa desde esta parte hacia acá. Entonces yo lo que debería de hacer es conectar otro cable que venga de acá y se conecte a esta parte. Y este le vamos a colocar rojo. Y de acá, digamos, si se dan cuenta, acá está erróneo la forma de conectarlo, ya que estoy conectando el voltaje a mi cátodo. Y el voltaje debe de ir a donde está mi ánodo. Entonces voy a borrar y voy a sacar la conexión desde acá. Y ahora sí, de esta forma lo tenemos correcto. Y ahora voy a sacar la conexión de ground y la voy a conectar acá. Y acá ponemos negro. Entonces, ahí ya estamos conectando nuestro LED de forma correcta. Pues recuerden, no le tenemos una resistencia porque en el pin 13 pues ya está integrado esta parte. Acá no estamos utilizando el pin 13 como tal. Si se dan cuenta, yo solo coloqué ground y voltaje. Y entonces lo estoy encendiendo automáticamente. Si yo doy iniciar simulación, el LED va a tronar literalmente. El simulador es bastante bueno porque nos muestra cuando algo explotó
cosa que nos estamos librando de hacer físicamente. Entonces acá, el LED no soportó el voltaje porque son 5 voltios directos. Entonces el LED no soporta ese voltaje. Entonces podemos detener la simulación, retirar esta conexión que tenemos acá, y el voltaje que va a recibir el LED va a ser el voltaje que le esté dando el pin específico. En este caso, jalamos una conexión desde el pin 13, hacemos el doblez acá y conectamos. A esto yo le voy a colocar un color azul. Entonces ahora sí, si yo lo conecto, pues va a funcionar porque en el código que tengo de default es el código de encender un LED del pin 13. Y también se va a encender el LED interno porque es el que tenemos pues ya conectado en el pin. Entonces lo doy acá y se está encendiendo. Se dan cuenta, se enciende por un segundo y se apaga por un segundo. Entonces, cuando se enciende, noten que nos da una alerta. Esta alerta puede ser que porque no le tenemos colocado una resistencia. Entonces acá puede decir, si quieren, vamos a ver qué es esa alerta. Vamos a dejar el LED encendido, borramos acá. Y la alerta que nos dice es la siguiente. La corriente a través del LED es de 52.3 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Esto es una recomendación que nos da el simulador. Al momento que nosotros estemos conectando LEDs, pues debemos de colocar la resistencia. Pero en este caso, el LED lo hace porque no, el simulador lo hace porque no detecta ninguna resistencia conectada. Aunque nosotros en la vida real sabemos que internamente pues el Arduino contiene una resistencia ya en su pin 13. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el ejemplo del mismo LED, pero aplicándole la resistencia y colocándolo en otro pin. En este caso vamos a usar el pin 12. Entonces vamos a remover esta conexión de acá y lo que nosotros necesitamos es poder importar una resistencia. Entonces solo la arrastramos acá y la rotamos de la forma que la necesitamos. Entonces la resistencia va a ir en la parte del ánodo y la resistencia va a tener un valor de 180 o 220 ohms. Entonces acá nosotros tenemos esto y acá podemos hacer la conexión desde el pin 12 hacia la terminal de nuestra resistencia, que está acá. Y esto lo colocamos de color azul. Entonces acá nos aseguramos que la resistencia tenga el valor de 180 o de 220 ohms. Modificamos el valor que está en kilo ohms a ohms normales y le colocamos 220. Perfecto. Entonces se dan cuenta, pues los colores cambian también. Entonces acá le vamos a modificar el código, el cual estamos utilizando el pin 12. Pin 12. Y vamos a apagarlo durante un segundo también. Entonces, si corremos la simulación, lo que puedo ver es que LED está encendiéndose un segundo y apagándose un segundo. E importante acá es que la alerta ya no nos está saliendo. Esto es porque el simulador detecta que sí colocamos una resistencia y estamos reduciendo la corriente que está pasando sobre el LED. Entonces aquí no estamos afectando el LED como tal. Pero si nosotros colocamos el LED directamente a 5 voltios, vemos que pues explota. Y si lo colocamos al pin 13 sin una resistencia o a otro pin sin ninguna resistencia, pues nos va a aparecer la alerta en el simulador. En la vida real lo que vamos a hacer es desgastar la vida útil de nuestro LED. Entonces de esta manera es como nosotros podemos conectar dispositivos externos utilizando pues un LED, un breadboard y conectándolo a nuestra tarjeta Arduino.